muchas gracias por esta presentación introductoria del viceministro Iván Durán. Muchas gracias, María Carolina, por la presentación. Para mí es un gusto desde Impulsa Colombia moderar este primer panel del Congreso Latinoamericano para la Cuarta Revolución Industrial. Realmente un tema muy importante el que vamos a tratar en este panel es cómo las tecnologías emergentes, cómo las tecnologías que definen la Cuarta Revolución Industrial tienen una aplicación a los retos y a las oportunidades que enfrentamos en un sector fundamental, que es el sector de la agricultura. Así que quiero empezar por presentar a nuestros 4 panelistas. Voy a empezar por la señora Silvia Masroa. Silvia Masroa es la CEO de Embrapa Informática Agropecuaria, la empresa brasilera de investigación agropecuaria. Silvia, bienvenida. Silvia cuenta con un doctorado en computación aplicada en el ámbito de inteligencia artificial del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales y una maestría en automatización de la Escuela de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Unicamp. Tiene más de 100 publicaciones tecnocientíficas y 25 programas de software de su autoría. Además, tiene formación complementaria en habilidades directivas de la Fundación Dom Cabral, gestión avanzada y gobierno corporativo en el IBGC. Y realmente pues tiene una experiencia amplísima y participa en muchos consejos directivos en el ámbito empresarial, como por ejemplo en la Comisión de Agricultura y de Precisión Digital del Ministerio de Agricultura, y es miembro también de la Cámara Agro Punto Cero, creada por los Ministerios de Agricultura y de Ciencia, Tecnología e Innovaciones del Brasil. Muchas gracias, Silvia, qué privilegio contar contigo en este panel. Nos acompaña también el señor Joacy Medeiros. Joacy es el coordinador de proyectos en el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural en la coordinación técnica del Instituto CNA en Brasil. Joacy es ingeniero agrónomo y coordinador de proyectos, como les decía, en el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural. Tiene cursos de especialización en agentes de innovación y difusión tecnológica por la Fundación de Centro de Análisis, Investigación e Innovación Tecnológica, FUCAPI, en Brasil. Tiene un máster en nutrición de suelos y plantas por la Universidad de Brasil, y durante 13 años ha trabajado en el Sistema Nacional de Aprendizaje, participando en numerosos programas y proyectos destinados a fortalecer las empresas rurales y mejorar la calidad de vida en las familias del campo en el Brasil. Es profesor y coordinador de 4 cursos de tecnología de educación superior aplicada al ámbito rural en este país. Bienvenido, Joacy, un gusto contar contigo. Nuestro tercer panel en la mañana de hoy es Jorge Mario Díaz Luengas. Jorge Mario es el director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia. Jorge Mario es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en economía de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Se ha desempeñado como consultor de diferentes organismos multilaterales como el BID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, el Banco Mundial, entre otros, en temas relacionados con desarrollo rural y desarrollo agrícola. Ha trabajado con centros de investigación entre el 2007 y el 2012. Fue director ejecutivo del Centro de Investigaciones Acuícolas. En el 2002 trabajó con el Centro Francés de Investigación Agrícola y Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible. Y actualmente, como les decía, es el director ejecutivo en Colombia. Y por último, nuestro cuarto panelista es Ricardo Jaramillo, un emprendedor colombiano en el ámbito de la agricultura y la tecnología, que ha desarrollado una carrera realmente pues muy emblemática en este campo. Ricardo es cofundador de varias empresas, entre ellas el grupo Novoagro, que tiene como propósito conectar el ecosistema agropecuario para facilitar el acceso a capital inteligente. Es el
cofundador de una empresa que administra activos agropecuarios a través de fondos de capital privado. Es el cofundador de AgriLink, de AgriCapital y de Cropper.com, un marketplace que funciona como un sistema de gestión en el ámbito agropecuario para conectar a productores pequeños y medianos sin intermediarios con proveedores de insumos, con mercados, con créditos y mejor información para tomar decisiones. Entonces, dos panelistas del Brasil, dos panelistas de Colombia que representan tanto la mirada pública como privada. Y con esta introducción y habiendo escuchado la presentación del viceministro Iván Durán sobre el proyecto que el Centro para la Cuarta Revolución Industrial está desarrollando en este ámbito, quiero empezar con una pregunta relacionada con los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en América Latina. Primero, en el ámbito de la productividad. Más adelante vamos a hablar de otros retos relacionados con el tema de sostenibilidad, pero quiero empezar con el tema de los retos relacionados con eficiencia y productividad del sector agropecuario y preguntarles concretamente cuáles son algunas maneras como las tecnologías emergentes, las tecnologías de la cuarta revolución industrial pueden aportar a superar esos retos de eficiencia y productividad. Quisiera que nos den algunos ejemplos de cómo la tecnología 4.0 aporta a retos de eficiencia y productividad, empezando por ti, Silvia, desde tu mirada en Brasil. Luego vamos con Joaquim y seguimos con nuestros panelistas colombianos, empezando por esta mirada de eficiencia y productividad. Adelante, Silvia. Bom dia a todos, obrigada, Francisco. Entonces, muy buenos días, muchísimas gracias, Francisco, por tu oportunidad. Le agradezco al Centro Colombiano de la Cuarta Revolución Industrial, al gobierno colombiano, al gobierno brasileño y al Centro de la Cuarta Revolución Industrial también de Brasil por la invitación. Qué honra estar aquí con todos ustedes, con conferencistas de Brasil, con Joalés, con Jorge y Ricardo Javillo. Entonces, la pregunta sobre cómo las nuevas tecnologías de la cuarta revolución pueden, de hecho, ayudar a mejorar la eficiencia y la producción. En realidad, la nueva tecnología, me parece que es importante que nosotros entendamos que la cuarta revolución provocó la transformación digital en varios sectores, entre ellos el agro. Pero ¿cuál es la diferencia? La agricultura de precisión ya está hace más de 20 años en Brasil y en el mundo entero. Ya hace tiempo generando datos. Tenemos estaciones agrometeorológicas, estaciones pluviométricas, cada vez más imágenes satélites con resoluciones diferentes, drones que monitorean los cultivos. Pero es que eso nos puede ayudar en la eficiencia. Es que a partir de la cuarta revolución nos trae un nuevo sentido, una agricultura mucho más basada en contenido digital, en tecnología de punta, y ahí estamos hablando no solamente de la tecnología de información, sino además estamos hablando de la convergencia tecnológica, biotecnología, nanotecnología, agricultura de precisión, y la tecnología de la información nos trae amplios y cómo vamos integrando todos estos datos y usar todos esos contenidos para mejorar el uso racional de recursos naturales, demanda de aumentar la producción, la productividad en el mundo para alimentar 9.000 millones de personas y nosotros para mejorar la producción, la productividad, pero de forma sostenida. Tecnologías, como estamos generando datos y datos, cómo podemos usar esos datos para poder mejorar, para que la información sea útil, para mejorar la eficiencia para el productor. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos usar para mejorar el uso racional de recursos naturales. Cuando uso la tecnología para un sensor, vamos a poner, por ejemplo, de suelo, que consigo mejorar y optimizar el uso de recursos de agua, por ejemplo, con plataformas de IoT, Internet of Things, de las cosas, para integrar todos esos datos, como modelos climáticos, de previsión, sistemas de alertas. Esos son ejemplos. Usar sistemas de alerta que puede usar, mejorar el uso racional, por ejemplo, de agrotóxicos, fertilizantes, además de traerles el tema de sustentabilidad. Es un sistema de producción mucho más sustentable desde el punto de vista medioambiental. Además, reduzco
reduzco costos, optimizando el uso de recursos naturales. Todo eso son ejemplos prácticos, plataformas de IoT para sistemas de planificación, monitoreo, de pastoreos, pasturas. Son cosas que ya estamos trabajando en nuestro país. Además, tenemos la parte, ¿cómo te digo? Bien, en preproducción, antes de la portera del campo, la prospección de genes, estrés hídricos, por detrás de todo eso, precisamos mucho de plataformas de análisis de datos, hoy secuenciamiento de ADN, de todo digital. Hoy tenemos acceso a todas esas informaciones, tenemos tecnología como CRISPR, que previsión génica, que vino a revolucionar todo este marco. Con eso podemos trabajar e identificar cultivos y cepas más adaptables con las matemáticas, ejemplos, y habría mucho blockchain que para traer transparencia en el proceso de producción. Tenemos ejemplos en Brasil. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, para blockchain, para traer trazabilidad en toda la cadena de azúcar moreno, ¿no? En ejemplos en caña de azúcar, ejemplos también de otra importancia de nuestras tecnologías. Por ejemplo, hoy se habla mucho de ESG, que gobernanza corporativa, ambiental y social, para poder tener esa vía de esa gobernanza, tema de producción agrícola, uno precisa trabajar con el tema del crédito de carbono, equilibrio de carbono, y por detrás tenemos todas esas herramientas, tenemos datos, trabajamos con Embrapa, tenemos proyectos en el área de granos, también leche y carne, y nosotros podemos trabajar desde la recolección digitalizada de datos del suelo, y ahí uno calcula los modelos, análisis de ciclo de vida de los sistemas de producción, balance de carbono, y todo eso nos puede abrir un nuevo mercado, mercados de carbono, de economía verde. Entonces, lo que quiero decirles aquí es, en realidad, las nuevas tecnologías digitales son transversales en la producción de la plantilla a la cosecha y la postproducción. Hay muchas aplicabilidades en varias etapas del proceso de producción, y lo importante, pues hubo un informe de la ONU, de las Naciones Unidas, que dice que si esas tecnología fue importante para que llegamos hasta aquí en Brasil. Nosotros éramos hace 50 años importadores de alimentos. Hoy somos grandes productores de alimentos para el mundo entero. Y todo eso gracias a una agricultura con base en ciencia y tecnología. Y entonces, de la misma forma que el avance en las prácticas sustentables, plantío cero, integración forestal, todo eso fue fundamental para que llegásemos a donde llegamos. Ahora la agricultura de precisión digital y la conversión, biotecnología, nanotecnología, estas nuevas tecnologías emergentes van a ser fundamentales para aumentar nuestra producción y productividad en los próximos años. ¿Responderte, Francisco, a tu pregunta? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por esa primera respuesta. Yo así, sigamos contigo, si nos puedes compartir tu reflexión sobre tecnología aplicada a los desafíos de eficiencia y productividad en el agro. Adelante, yo así. Buen día a todos. Bueno, buenos días a todos. Y yo les agradezco enormemente la invitación de estar aquí en este panel del agro. Muchísimas gracias, Francisco, y a todas las organizaciones de nuestros amigos de Colombia. Que una cosa importante para comentarte, Francisco, que el agro brasileño es un resultado concreto de la eficiencia del sistema científico, tecnológico y de innovación. O sea, es un resultado de nosotros, como dijo Silvia, nosotros somos un resultado de todo un proceso. Hasta 50 años atrás, nosotros éramos importadores de alimentos, y con base en ciencia, tecnología e innovación hicimos una revolución en los campos brasileños. No somos perfectos, estamos en un proceso, pero yo quería destacarle esas cosas importantes, 3 puntos importantes que, junto con ese
esa ciencia, tecnología e innovación, con el pasar del tiempo, hizo que Brasil fuese un gran player mundial en la producción de alimentos. El primer punto que quería destacarle fue el Sistema Nacional de Crédito Rural, que se desarrolló en 1965. Brasil tomó esa decisión de decir que fue siendo mejorado ese sistema de crédito rural. El segundo punto importantísimo, que fue la creación de Embrapa en los 70, en 1972-3. Embrapa, representada por Silvia hoy, que la empresa brasileña de investigación agropecuaria tiene un papel fundamental en todo ese proceso. En aquel entonces el gobierno brasileño tomó esa decisión con acierto y hoy tiene varios centros aquí en todo Brasil, centros en varias áreas, en varios cultivos, trabajan de forma cooperativa en el sistema de verdadera red para investigación científica y tecnológica. Y otro aspecto fundamental que poca gente le da importancia es la estabilidad de la moneda brasileña, el que fue el plan real de 1984. Hay una fecha que también me gusta, que yo hago referencia a mis alumnos, que yo me gusta hacer esa referencia de el tema del Código Forestal brasileño. El Código Forestal brasileño, publicado en 2012, después de una discusión, emitió una seguridad jurídica para nuestros productores rurales. Entonces, hoy el Código brasileño es uno de los más rígidos del mundo. Entonces, es importante hacer esa línea para poder organizar las ideas que quiero discutirles. Nuestros productores, por lo que yo vi del viceministro, tienen cerca de 3 millones de productores rurales. Nosotros tenemos aquí en Brasil 5 millones de productores rurales en este país tan grande como Brasil. Es importante destacar que hay de esos productores muy grandes, chicos, medianos y grandes productores, y cada uno tiene su necesidad, incluso dentro de esos grupos, los pequeños, entre ellos mismos, dependiendo de su cultivo. O sea, café es una cosa, maíz es otra, frijoles es otra, y tienen todas esas diferencias, los medianos y los grandes. Entonces es muy interesante que entendamos todo ese caleidoscopio. Y la técnica tiene que hacerle sentido a toda esa diversidad de productores, dependientemente de que sea chico, grande o mediano, porque el chico precisa también resolver su problema, igual que el mediano y el gran productor. No sirve de nada venir y hablar de una tecnología ultramoderna solamente para el pequeño que todavía está en la agricultura 1.0 de subsistencia. Entonces, interesante entender todo ese panorama. Entonces, los ejemplos, creo que Silvia ya nos dio muchísimos, ya nos dio miles de ejemplos, pero yo quería destacar entonces uno que me parece fundamental, que yo aquí yo con la Facultad de Tecnología de Brasil, es la idea de educación a distancia. La educación a distancia, nosotros estamos en ese proceso acá en Brasil. Divulgando y fortaleciendo polos de educación a distancia por todo el país. El mundo rural es diferente del mundo urbano. Hay muchas dificultades a hacer el acceso a educación ya es difícil. Entonces, nosotros tenemos que ampliar. Nosotros teníamos, antes de la pandemia, los polos de EAD, concursos de gestión de agronegocios, gestión medioambiental, gestión de procesos administrativos, gestión de recursos humanos. Y durante la pandemia, entonces ampliamos, por causa de la necesidad y de la demanda, a polos de educación a distancia. Entonces, la educación es el que lleva la ciencia y tecnología y ellos juntos transforman ese agro brasileño más profundamente y más sustentablemente. Muy bien, Joacy, muchas gracias, Joacy, por ese recuento y ese ejemplo concreto último que da sobre el impacto de la educación a distancia para cerrar brechas entre el ámbito rural y el ámbito urbano. Sigamos entonces con la misma reflexión, Jorge Mario, si pudieras compartirnos tu mirada sobre ejemplos de tecnología aplicada a estos desafíos de eficiencia y productividad. Adelante. Gracias, Francisco. En primer lugar, quiero darte un saludo a ti, un saludo a Silvia, a Joacy,
a Ricardo, los compañeros de panel, por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo. Pues en primer lugar quiero empezar por señalar que estas dos palabras que están implícitas en tu pregunta, productividad y eficiencia, pues sin duda que la agricultura en las últimas décadas ha sido un claro ejemplo de la aplicación de instrumentos tecnológicos para el mejoramiento de la productividad. La productividad no ha hecho sino crecer como decisiones de políticas públicas, de políticas globales, respondiendo a la pregunta que ha gravitado siempre al sector agroalimentario, y es cómo vamos a alimentar una población creciente cuando los recursos naturales para esa producción pues son limitados, y la ciencia ha respondido, y en eso ha sido la agricultura muy eficiente. Entonces no ha sido tan eficiente, justamente ha sido en la eficiencia de toda la cadena productiva. Y voy a referirme a un par de cifras alarmantes que surgieron de un trabajo que realizó la Coalición para la Alimentación y el Uso del Suelo, FOLU, recientemente. Ellos estiman en ese estudio que la contribución del sector agroalimentario al PIB global es de cerca de 10 trillones de dólares. Yo no sé, Francisco, cuántos ceros hay en 10 trillones de dólares, pero lo que es aquí relevante es que cuando estiman en el mismo estudio los costos ocultos que tiene el sistema agroalimentario, superan ampliamente esa cifra. Es de cerca de 12 trillones de dólares el costo oculto de todo el sector agroalimentario. Contribución al PIB global, pero por las enormes ineficiencias, unos costos ocultos muy superiores. Costos ocultos que están en temas de salud, pues tenemos serios problemas, por ejemplo, en desnutrición, alrededor de 800 millones de personas que todavía no pueden alimentarse completamente en el diario. Alrededor de 2.000 millones de personas sufren deficiencias de micronutrientes. Lo más alarmante aún, 2 millones de personas sufren de sobrepeso. Ahí hay unas enormes ineficiencias en todo el sector agroalimentario. Hay ineficiencias desde la perspectiva ambiental, en las afectaciones que tenemos al cambio climático. Cerca del 25-30% de los gases efecto invernadero provienen del sector agroalimentario, y hay enormes ineficiencias también en los eslabones posteriores a la producción primaria. Hay pérdidas de alimentos que hoy se estiman entre el 35 y el 50%, es decir, la luz jamás llega a ser consumido, ahí hay una enorme ineficiencia. Entonces son dos palabras que juegan de forma muy paradójica: aumentos en productividad notables, enormes ineficiencias en toda la cadena productiva. Y sí, ¿qué podemos hacer desde las tecnologías para mejorar eso? Pues desde la perspectiva científica, como centro de investigación, son muchos. La utilización de estas nuevas tecnologías sí facilita la adopción de enfoques que hagan más productiva, pero al mismo tiempo más eficiente y más sostenible la agricultura. Biotecnologías que incorporen, por ejemplo, resistencia a plagas y enfermedades. De esa forma se disminuye la aplicación de insumos externos, en particular de plaguicidas de base química, que pueden generar mayores resistencias, contaminaciones al medio ambiente, a los consumidores, a los operarios. Biotecnologías que generen mayor adaptación a condiciones climáticas extremas. Estamos viendo con este cambio climático periodos más prolongados de sequías, periodos de lluvias torrenciales que afectan la producción, y a través de la aplicación de estas tecnologías uno puede tener materiales que sean más tolerantes a esas condiciones de sequía o incluso a condiciones de alta humedad. La sustitución, por ejemplo, de insumos de base química por bioproductos también se está generando de forma más acelerada gracias a la utilización de esas biotecnologías. Lo mencionó Silvia también, el uso de redes de sensores remotos, Big Data, también han contribuido a la evolución tanto de la agricultura específica por sitio, que mejora claramente la eficiencia, a la agricultura climáticamente inteligente, que también entiende el contexto agroclimático en el cual se desarrolla y puede tomar decisiones que optimicen las prácticas agronómicas en esas condiciones. La agricultura de precisión en el mismo sentido. Son tecnologías que están enfocadas al uso eficiente de los recursos. O sea, ahí está nuevamente la palabra eficiencia, y permiten por esa vía pues sistemas optimizados de riego, de fertilización, el uso de agroquímicos, y promover el uso de esos bioproductos que fortalecen la sostenibilidad de esos sistemas. Por ejemplo, ese uso de esas tecnologías al servicio de una agricultura de precisión
es una de las prácticas más empleadas ahora a nivel mundial. El ejemplo claro lo tenemos en nuestros compañeros de panel de aquí en nuestro país vecino en Brasil, de gran relevancia a nivel mundial, de gran relevancia para nosotros porque conlleva a mejorar la calidad de las decisiones con información en tiempo real sobre el comportamiento del cultivo. Es un ejemplo claro de la aplicación de tecnologías para mejorar eficiencias e indudablemente las que ya tienen con la optimización en los circuitos de comercialización, las plataformas de comercio, por ejemplo. Dejo ahí, Francisco, por ahora. No, Jorge Mario, buenísimo. Pues, esa paradoja que planteas me parece muy interesante entre eficiencia y productividad. Muchas gracias por esa reflexión y esos ejemplos iniciales. Y quiero cerrar esta primera ronda de pregunta con tu mirada, Ricardo. Creo que tú como emprendedor estás pues, muy cerca de las preguntas que se están haciendo en el día a día, productores pequeños, medianos, en diferentes eslabones de la cadena. Entonces, por favor, adelante, compártenos tu mirada y algunos ejemplos de cómo desde la tecnología se puede aportar a estos desafíos de productividad y de eficiencia. Francisco, gracias y un saludo a todos los panelistas y a las personas que están con nosotros en el día de hoy. Lo primero es resaltar que viene el mundo sufriendo un gran aumento de productividad desde el año 50, más o menos con la mecanización y lo que llamamos la revolución agrícola o la revolución verde. A partir del año, digamos, 2015, vemos que se han estabilizado esos aumentos de productividad y en muchos cultivos empieza inclusive a decrecer. Como lo decían, en Brasil hace 20 años ya vienen utilizando datos y gestión de información para mejorar toda la productividad, que es la pregunta concreta tuya. Y también alguien lo mencionaba, que es muy diferente el uso de datos en productores, digamos, grandes y de algunos cultivos que ya usan tecnología de forma recurrente, a diferencia de productores pequeños y de algunos cultivos manuales, tropicales especialmente, que apenas están empezando a utilizar esta tecnología. Para poner un ejemplo concreto, hay una brecha de aproximadamente 10 veces en productividad, digamos, pongamos un ejemplo claro, en cacao. Hay productores que producen 300 kilos por hectárea al año y un muy buen productor puede llegar a 2.5 toneladas o 3 toneladas. Esto llega a ser 7 hasta 10 veces más en brecha productiva. Y hay que entender que esa brecha se cierra y es muy simple. O sea, no es tan complejo. Estos agricultores tienen falta de educación, como lo mencionaba Joasi. Yo creo que es un tema básico y la digitalización nos ayuda a conectarlos. Tienen falta de información, tienen falta de conexión con los drivers de eficiencia del ecosistema, que son los que les proveen los insumos, los que les dan servicios habilitadores y los que les compran su producto. ¿Cómo acceder a capital? Disminuyendo el riesgo para el que presta la plata. ¿Qué está haciendo el agricultor en su día a día a través de los datos que se pueden compartir? ¿Cómo la asistencia técnica hoy se facilita y se vuelve más oportuna a través de los datos y utilizando los sistemas de información? Hasta 15 veces, 20 veces se puede disminuir el costo si se presta asistencia técnica o si se hacen recomendaciones basadas en imágenes o en datos captados por un sensor o en sistemas de administración donde el mismo agricultor es el que ingresa los datos y genera información predictiva sobre cualquiera de las situaciones que impactan su productividad de forma directa. Conclusión, facilitar la información que el agricultor tiene para que tome decisiones accionables frente a lo que tiene que hacer. Clarísimo, Ricardo, muchas gracias. Y tú mencionaste un tema fundamental que es ese cierre de brechas entre productores que están en diferentes escalas, pero también en diferentes niveles de
adopción y de apropiación de diferentes tecnologías. Y aprovechando que nos quedan poco más de 15 minutos, yo quiero enfocar esta segunda ronda de preguntas a el trabajo que podemos hacer para crear un ecosistema en el cual colaboremos entre emprendedores como Ricardo y quienes están en este ámbito de tecnología y agricultura, instituciones como Agrosabi, instituciones de gobierno, los gremios, para crear un ambiente propicio para la adopción y para la apropiación de estas tecnologías. Entonces quisiera empezar nuevamente contigo, Silvia, y que nos compartas tu reflexión sobre cómo podemos en los países de América Latina, partiendo de los ejemplos que tenemos, un sistema orientado a la adopción de tecnologías por parte de productores agrícolas. De innovación. ¿Cómo fue, pues, startups y empezamos a desarrollar programas de startups en Brasil? Porque ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Por otro lado, en Brasil, en 2015 teníamos 75 startups en el agro y en 2019 lanzamos el estudio que se llama aumento de 40% en un año y medio. La mayor aumento de startups fue adentro porteras adentro del planteo. Pero tenemos el monitoreo de los escenarios externos, monitoreo de la ciencia y tecnología, de todas las startups. Hicimos un estudio también, como tenemos 5 millones de productores, como ya se dijo, solamente 10% es considerado gran productor, 88%, y una gran diversidad. Nosotros, con esos pequeños y medianos, junto con Sebrae Nacional, y para que tengan idea, 750 productores que fueron consultados, la mayor parte de ellos, 85% de ellos, dijeron que usaban tecnología de formas de comercio electrónica. Para él eso ya es algo digital, una tecnología digital. Ahora, si vas en el centro oeste del país, están usando aquí drones, agricultura de precisión. Entonces, en el nordeste brasileño, 88% es agricultura familiar. Nos dimos cuenta que precisábamos un entrenamiento, capacitación, porque precisamos algunos gatillos que tenían que ser desarrollados.
Y ya felicito al CNA por el trabajo que están haciendo de entrenamiento a los productores rurales. Ellos precisan, tienen, porque a veces se pierden, porque hay tantas tecnologías, pero a veces lo que precisan es algo simple para empezar. Y entonces los ayudamos en esos 3 puntos. Primero, articular el ecosistema de startups. Segundo, la parte de entrenamiento y capacitación junto con CNA, con otros actores, cooperativas, asociaciones de productores. Tenemos un trabajo que hacemos, un proyecto que se llama SEMEAR, que nos definimos y hacemos unas descripciones agrotecnológicas. El café en la región de San Pablo, en donde nosotros preguntamos sobre los problemas que tiene el agricultor y buscamos startups que trabajen con tecnologías para esos problemas de esos productores, problemas con internet, es una región montañosa, tiene problemas de internet, proveedores locales. Entonces creamos un ambiente de referencia local y para crear multiplicadores en alianza con SENAI, que es otra institución brasileña, y ahí vamos ampliando y entrenando a los productores. El entrenamiento es súper importante. Y otro factor que también hemos trabajado mucho en la Cámara Agro 4.0 es el tema de conectividad. Nosotros hicimos un estudio acá en Brasil que la conectividad hoy tenemos 23% normal de área cubierta en Brasil. Y entonces es muy importante que la conectividad es una habilitadora para estas nuevas tecnologías. Entonces trabajamos con entrenamiento, conectividad y facilitador de todo ese ecosistema a través de Obrigado, Silvia, muchas gracias por esas reflexiones muy concretas de mapear las estados de madurez, el tema de formación a distancia y el tema de conectividad. Yo así, tu reflexión sobre detonantes de este ecosistema, adelante. Bom, si nós pegarmos... Bueno, nosotros agarramos el agro brasileño y lo dividimos antes, dentro y después de las macrosectores. Nosotros podemos ver que hay una diversidad muy grande de eslabones que son parte de esos macrosegmentos. Que pueden fortalecer la red de cooperación para fortalecer el ecosistema, para la conectividad y para la agricultura. Quiero traer algunos datos aquí, Francisco. Después darles un ejemplo de una acción que tuvimos. Tenemos según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, tenemos alrededor de 99.1% de la población brasileña y 91% de los municipios con cobertura 4G. Entonces, Brasil, en esa dimensión completa, tiene altos números de cobertura 4G. Y eso, con relación al campo, le da una falsa impresión de que todo está bien. Esos datos de cobertura 4G para el campo, para el productor rural, no es 100% verdad. Porque de acuerdo a los datos de nuestro censo agropecuario de 2017, que fue el último, que es el oficial, de aquellos 5 millones de establecimientos que mencioné, 72% de esas propiedades, o sea, 3.6 billones de establecimientos de locales. Esa parte total corresponde a 7 países de Europa: Portugal, España, Alemania, Italia, Hungría y Croacia. Reuniendo toda el área, es el área offline de Brasil, para que vean el reto que tenemos todavía. Como les dije, el agro brasileño es fuerte, es innovador, tiene algunos problemas, como les dije, y esos números revelan especialmente dentro de la cartera que hay una
agroindustria que forma parte del agronegocio y en general está cercano a las ciudades, a la parte urbana, pero el detalle de la falta de conectividad es especialmente en las rurales de Brasil. Son números extremadamente preocupantes. Como fue mencionado, la conectividad es el medio para que toda esa tecnología llegue a los productores. Si no tiene la conectividad desde el inicio, nada va a tener sentido, aunque él viva en la ciudad y produzca. Esas son excepciones. Es importante entenderlo. Estamos en un proceso en la subasta 5G en Brasil. Eso sucedió ahora en noviembre. Es una subasta para 5G. Es importante resaltar que esa tecnología que está en proceso fue subastada al rango de frecuencia que las operadoras tienen el compromiso que está asumido para beneficiar áreas rurales que actualmente no están conectadas y en esas carreteras importantes para ese flujo. Nosotros trabajamos y vamos a lanzar en el inicio de 2022 una plataforma que se llama Provir. Esa plataforma es para unir productores rurales a los proveedores de Internet, de conectividad. Montamos esa plataforma, la base de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, y estamos concentrados en el municipio. Al darle clic a un municipio donde el productor vive, va a aparecer una cantidad de proveedores de Internet para que él, basado en nuestras consultorías, asesorías gratuitas que les damos para que él pueda, caso concreto suyo, podamos sugerir dependiendo de las necesidades que ellos tengan, dependiendo del tamaño de la propiedad, si es pequeña, mediana o grande. Esa plataforma va a ser lanzada y que es muy importante para que la propiedad rural esté creciendo en conectividad en los próximos años. Gracias. Muy bien, Joaquín, muchas gracias por esas reflexiones. Nos quedan unos minutos para escuchar la reflexión sobre este tema de construcción de ecosistema de parte de Jorge Mario y Ricardo. Así que, Jorge Mario, adelante, y luego seguimos contigo, Ricardo, para cerrar el panel. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que ese aglutinante del ecosistema, del fortalecimiento del ecosistema que sugieres, debe partir de la necesidad de transformación de la agricultura. Debe haber realmente posiciones audaces con respecto a la necesidad de promover una agricultura distinta, una agricultura sostenible. Tenemos que reconocer que estamos generando afectaciones notables al medio ambiente, a las economías locales. Tenemos que partir por un reconocimiento y una autocrítica de eso y promover que toda la movilización que se dé en torno al fortalecimiento del ecosistema tenga como motor la transformación y la modernización hacia una agricultura regenerativa, más sostenible, más consciente de las afectaciones y sobre todo que esté sintonizada con las demandas crecientes de los consumidores que ya no quieren consumir cualquier cosa que provenga de condiciones de producción poco aceptadas. Y en esa transformación, pues todos los actores tenemos un rol que jugar. Nuestro marco jurídico prevé en la ley que le da forma al Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, prevé y tiene un capítulo dedicado exclusivamente al fortalecimiento de los sistemas territoriales de innovación. Eso es una formación absolutamente necesaria. Todas esas transformaciones, todas esas interacciones, todos esos debates, toda esa construcción colectiva se da
en los territorios. Y por eso es que es necesario promover esa articulación de todos esos actores involucrados en ese desarrollo productivo de los sistemas en esos territorios, que se garantice esa visión compartida, cada uno ponga sus intereses sobre la mesa, las miradas inter y transdisciplinarias, los enfoques complejos para solución de esos problemas complejos y que se soporten en esos colectivos para la formulación de los proyectos, el uso y la evaluación de que van a responder a esas necesidades de los productores. Pero todo esto debe estar, a mi juicio, enmarcado en políticas públicas con ese enfoque territorial. Ahí nosotros como país siempre hemos fallado mucho en eso, siempre tenemos abordajes muy sectorialistas y por un lado tenemos una política de educación, por el otro lado tenemos una política de transformación digital, por el otro lado la política de desarrollo agropecuario, de desarrollo ambiental. Pues las cifras que compartió con nosotros el viceministro al inicio pues son determinantes. Menos del 10% de los productores en nuestro país tienen acceso a asistencia técnica. Y eso, sumado al envejecimiento de la población rural, pues hace mucho más complejo ese proceso de transformación y de fortalecimiento de ese ecosistema al que nos invitas a reflexionar, Francisco. De ahí la importancia de los colectivos. Los gremios, por ejemplo, juegan un papel determinante en ese trabajo. Ellos son los promotores de esos beneficios, conocen sus productores, sus necesidades, saben, tienen los mecanismos para llegar a ellos y trabajando conjuntamente con instituciones como Agrosavia, pues van a facilitar el fortalecimiento de un ecosistema en ese sentido. Los gobiernos locales en nuestra ley tienen la responsabilidad de fortalecer el extensionismo. Ese eslabón es un eslabón todavía muy débil en nuestra cadena y obviamente pues todos los desarrollos científicos y tecnológicos que dan todavía para interpretar bien esas demandas del sector productivo y en consecuencia tampoco logramos dar respuestas pertinentes y oportunas a ellos. Ahí el trabajo con los gobiernos locales es determinante y obviamente pues el trabajo desde los centros de investigación que logre también conectarse con esas realidades, con esos contextos para que la pertinencia de esos resultados de investigación sea fácilmente apropiable y logre consolidar esos ecosistemas. Dejo ahí, Francisco. Muchas gracias. Esa reflexión sobre la mirada sistémica y territorial. Ricardo, tu reflexión sobre este tema de construcción de ecosistema y necesitamos que la tecnología hable el lenguaje del agricultor, no hablar de inteligencia artificial, de sensores, de una cantidad de cosas que de pronto nosotros entendemos, pero el agricultor pequeño, que es la gran masa crítica, en el caso de Colombia, entiende cuándo tiene que fertilizar, cómo, cuándo tiene que atacar una enfermedad, cuándo puede vender y cómo puede y qué productos comprar. En el segundo punto, masificar el uso de las tecnologías, y aquí sí hay un aporte grande del Estado. Gran cantidad de sensores, masificar el uso de imágenes, masificar el uso de drones, masificar el uso de comercio electrónico para que la tecnología para el individuo sea mucho más económica y darle beneficios al que comparte información. ¿De qué tipo? Para que tome decisiones. Yo comparto información de mi unidad productiva y me devuelven recomendaciones. Creo que ese es un segundo punto. Plataformas. No podemos seguir con muchas soluciones de forma independiente, sino tratar de simplificar en pocas plataformas para el agricultor. El cuarto, integrar a nuevas generaciones. La familia, los hijos, los nuevos emprendedores son los llamados inicialmente a adoptar estas tecnologías cuando hay una agricultura de pequeños productores. Y por último, usar agrupadores, que sería el quinto punto, asociaciones, cooperativas, industrias y compradores del producto final o de la cadena de suministro, que son los que pueden bajar estas tecnologías y beneficiarse de vuelta con un mejor producto de sus proveedores. pues Ricardo, 5 puntos, como tú dices, concretos, accionables, para cerrar esta reflexión y salir de ella, digamos, con algunas orientaciones hacia la acción, hacia una hoja de ruta encaminada a la adopción de tecnología 4.0 en el sector. Quiero agradecerles, Silvia, Joacy, Jorge Mario y Ricardo, por habernos acompañado en este primer panel del Congreso Latinoamericano. Espero que podamos encontrarnos de nuevo para reflexionar sobre
los resultados del Congreso y seguir construyendo esta agenda en conjunto. A todo el equipo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y a quienes han hecho posible este espacio, muchas gracias, y con esto damos por finalizado este primer panel. Muchísimas gracias.